Muy buenos días, chicos. El día de hoy vamos a continuar con lo que es la materia de estructura de datos aplicados y continuamos con lo que es la unidad número 2. ¿Sale? La unidad número 2 lleva por nombre arreglos, ¿sale? Y dentro de los temas de esta unidad que vamos a abarcar son los siguientes: arreglos unidimensionales, arreglos multidimensionales y operaciones con arreglos. Entonces, estos son los temas que nosotros vamos a ver durante el transcurso de esta unidad. Y bueno, vamos a empezar con el tema de arreglos unidimensionales para la clase del día de hoy. ¿Vale? Bueno, como introducción, es importante que nosotros aprendamos a conceptualizar cada dato, cada elemento, cada tema que nosotros vayamos viendo dentro de lo que es nuestra materia. Y bueno, vamos a comenzar con el concepto de arreglo. ¿Qué es un arreglo? ¿Qué características tiene? ¿Y cómo está conformado este concepto? Bueno, el arreglo también es llamado vector, también es conocido como array, o también es conocido como una matriz, ¿sale? Entonces, cuando ustedes escuchen hablar de construir un vector, construir un array, construir una matriz, pues bueno, estamos refiriéndonos a el crear un arreglo. Un arreglo es una estructura de datos. En términos simples y sencillos, vamos a poder definir como que un arreglo es una estructura de datos. ¿Qué características tiene? Este tipo de estructura de datos es finito, o sea, que tiene un fin. Ahorita vamos a ir definiendo cada parte de este concepto. Es homogéneo y estático de datos relacionados e indexados. En forma corrida se lee de la siguiente manera: un arreglo es una estructura de datos, es decir, conjunto finito, homogéneo y estático de datos relacionados e indexados. Entonces, vamos a definir rápidamente que un arreglo es una estructura. Una estructura de datos. En otras palabras, es un conjunto de datos relacionados, ¿sale? Es como un almacén donde nosotros vamos a poder introducir elementos, en este caso datos, para poder relacionarlos y realizar operaciones con los mismos. También dice que es un conjunto finito, lo que significa que este tipo de contenedores de datos tiene un fin. También dice que es homogéneo. ¿Por qué es homogéneo? Porque está formado por elementos con características comunes, ¿sale? Entonces, estos elementos tienen esta propiedad de homogeneidad porque los elementos que se guardan en este contenedor de datos o en este tipo de contenedor de datos deben de tener características en común. Por ejemplo, el mismo tipo de dato. Nosotros vamos a poder almacenar datos únicamente que correspondan al mismo tipo de dato. Por ejemplo, si yo creo un arreglo del tipo entero, todos los elementos deben de tener la misma homogeneidad. Esa homogeneidad relaciona características como que deben de ser del mismo tipo de datos. Dice que también es estático, ya que permanece en un mismo estado y no experimenta cambios. La característica de un arreglo es muy importante, es que este tipo de contenedores no cambia la cantidad de datos que almacena. Por lo menos no durante la ejecución del programa, ¿sale? Una vez que se inicia un programa con un arreglo dentro de ese programa y que se ejecuta, la cantidad de datos a almacenar se mantiene. La cantidad de memoria reservada para almacenar esos datos se mantiene durante toda la ejecución del mismo programa. No cambia, ¿sale? Inclusive, si se ocupan todos los espacios para almacenar estos datos o no, el espacio que nosotros le asignemos a este arreglo no va a cambiar durante toda la ejecución del programa. Asimismo, la cantidad de memoria para almacenar será reservada, aunque no se ocupe, no puede cambiar durante toda la ejecución del programa. Indexado. Otra de las características que tiene los arreglos es que registran un orden de datos. Por lo regular, es como un valor en la lista, ¿sale? Como un valor en este contenedor de datos. Por lo regular empiezan del 0, 1, 2, 3. Es como un número o una posición
en memoria dentro de este contenedor de datos. Ahorita vamos a ver un poquito más de esto. Entonces, en términos sencillos, decimos que un arreglo es una estructura de datos con un conjunto que tiene un fin. O sea, no más vamos a almacenar un conjunto finito de datos con el mismo tipo de datos, enteros, booleanos, en otras palabras, homogéneo. Estático, porque no cambia el tamaño desde que se inicia hasta que se concluye la ejecución del programa. ¿Vale? Y además que son indexados, o sea, que tienen un número de lista, por así decirlo, dentro de este almacenamiento de datos que es un arreglo. Pues bueno, los arreglos forman parte de lo que son las estructuras de datos. En este caso, son pertenecen a la clasificación de estructuras de datos estáticos y a su vez compuestas o estructuradas. Aquí podemos nosotros encontrar a los arreglos dentro de las estructuras de datos estáticas y que además son compuestas o son estructuradas. Entonces, este es el tipo de dato que vamos a estar analizando. Dentro de las características que mencionábamos hace rato, es que un arreglo es una estructura de datos, un contenedor de datos donde nosotros podemos almacenar información. En este caso, en este ejemplo estamos almacenando números, ¿sale? Dicen que son homogéneos, aquí tienen la característica. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, tienen características similares. Por ejemplo, que son números enteros, ¿sale? No hay números con decimales, no hay números negativos, que son enteros positivos, ¿sale? Entonces, deben de tener esa característica. Los arreglos no, en arreglos no podemos combinar este, strings, texto, booleanos con numéricos, etcétera. Este tipo de arreglos tienen esta característica, que deben de tener un mismo tipo de datos o el almacenaje de un mismo tipo de datos. Es estático porque si nosotros apartamos 0, 4 posiciones en memoria, no vamos a poder cambiarlo, no vamos a poder reducirlo, ni tampoco vamos a poder agrandar ese tamaño de contenedor. Es como cuando tú compras una cubeta. La cantidad de litros que almacena no la puedes cambiar, no es negociable. Tú la compras, tú la creas con un tamaño de litros y de ahí no vas a poder meter más, ¿sale? Sí puedes cargar menos, pero no más. Y ese espacio de memoria dentro de la programación se mantiene ocupado durante toda la ejecución. Indexado, ya que tiene una posición en memoria. Por lo regular, todos los arreglos empiezan con una posición en memoria a partir del número 0 y así hasta que nosotros tengamos el fin de esta estructura de datos. Y dentro de ellos tenemos la otra característica que es finito. Entonces, una estructura de datos debe de tener una dimensión, ¿sale? No puede ser una dimensión infinita, ya sean 1000, 2000, 3000, 100,000 o dos registros. Una estructura de red de datos del tipo arreglo debe de contar con estas características, ¿sale? Continuando con el tema, decimos que dentro de los arreglos tenemos tres tipos de arreglos. Uno, el tipo de arreglos unidimensionales con un solo identificador o eh, con un solo índice, por así decirlo, ¿sale? Entonces, un arreglo de tipo unidimensional solamente tiene la característica que es un tipo de almacenaje plano. O sea, que nosotros solamente vamos a poder almacenar elementos en forma recta, en forma piramidal, como tú quieras. No podemos crear un tipo de arreglos de diferente manera. Simplemente van a ser un tipo de datos como si fueran una lista. Uno seguido del otro y etcétera. Otro de los tipos de arreglos que vamos a conocer o que vamos a trabajar es el tipo de datos, de arreglos, perdón, bidimensionales. Este tipo de datos bidimensionales, además de agregar, eh, ¿cómo se llama? Elementos de forma de lista, ¿sale? O mediante un solo índice, agrega elementos utilizando otro índice.
Entonces nosotros no solamente vamos a poder agregar elemento uno detrás del otro, sino también al lado, como más o menos se muestra en la figura. Seguido de eso tenemos los arreglos multidimensionales, a los cuales ya podemos agregar mayor cantidad de datos que se puedan relacionar mediante tres índices, como ustedes llegan a conocer el índice de las X, el índice de las Y y el índice de las Z, ¿sale? Entonces, estos son los tres tipos de arreglos con los cuales nosotros podemos trabajar, ¿sale? Entonces, aquí en el ejemplo de al lado muestra el primer elemento del vector o del arreglo y el último elemento del vector o arreglo, ¿sale? Entonces, tiene que ser finito y tiene un índice y además guardan características que almacenan elementos del mismo tipo de datos, ¿sale? Continuamos. En esta clase vamos a estudiar un poquito más lo que son los arreglos unidimensionales. Los arreglos unidimensionales es un tipo de arreglo de una sola dimensión, en otras palabras, con un solo índice. Nosotros únicamente vamos a poder crear arreglos unidimensionales, los cuales vamos a poder almacenar datos únicamente en una sola dimensión, o lo que es, en otras palabras, en un solo índice o en forma de lista. Por ejemplo, volvemos a algunos ejemplos. El arreglo tiene una característica que va a trabajar con un solo índice del tipo arreglo unidimensional. Estos índices van a ser como unos identificadores del 0 al 1, del 0 al número de elementos que tú creas dentro de un arreglo. ¿Sale? Dice que la longitud aquí del array que se declaró es de 10. Entonces yo cuando ejecute este, este arreglo dentro de un lenguaje de programación va a crear un arreglo con 10 elementos que solamente va a poder guardar 10 elementos, no más. ¿Vale? Puedo guardar menos, pero eso no va a hacer que el espacio de memoria que yo utilice cambie y se reduzca. Siempre se va a mantener ese tamaño. Como lo venimos platicando, cada elemento del arreglo, por ejemplo, el 7, menos 7, está asignado a una posición concreta del arreglo, designada por índice. Por lo regular, el primer elemento del arreglo empieza con el 0, el segundo con el 1, el tercero con el 2, el cuarto con el 3 y así sucesivamente. Entonces, cuando yo quiera acceder a cada uno de estos elementos de mis arreglos, yo no los voy a llamar por su elemento que está guardado, sino yo los voy a llamar por el índice o por el identificador. ¿Sale? Una de las características del arreglo unidimensional es que solamente tiene un índice. Otra de las características es que a este tipo de arreglos se les conoce como vectores. Dice también que algunas de las operaciones con las que podemos realizar dentro de los arreglos unidimensionales son las siguientes. Nosotros declaramos y creamos los arreglos. Después podemos inicializarlos. Podemos insertar más elementos a nuestros arreglos. También podemos eliminar los elementos, no los espacios de memoria, pero sí los elementos. Nosotros podemos buscarlos, nosotros podemos ordenarlos y también podemos recorrerlos para consultar un tipo de datos. Recuerda que no se puede agregar o eliminar celdas dentro del arreglo, solamente su contenido. Dentro de la parte que yo le digo de las operaciones básicas, que dice eliminar, yo me refiero a eliminar su contenido, no a eliminar el tamaño, un índice dentro del arreglo, ¿sabes? Solo que este tipo de arreglos no cambian sus tamaños. Sí los elementos, pero no sus tamaños. Bueno, rápidamente. Declaración y creación, además inicialización de este tipo de arreglos. Dentro de la sintaxis para crear un arreglo en Java, tenemos que primero debemos de nombrar el tipo de variable, seguido de dos corchetes, seguido del nombre del arreglo. El nombre del arreglo es el que tú le quieras poner.
seguido del signo igual, seguido de la palabra new y seguido del tipo de variable, que es el mismo que se puso aquí. Y seguido de la dimensión de nuestro arreglo. Entonces nosotros debemos declararlo de esta manera y debemos de nombrar el tamaño de nuestro arreglo. Entonces, hay dos formas de cómo declarar y crear un arreglo. La primera es escribir el tipo de variable, que es más o menos la misma sintaxis, seguido de los corchetes, seguido del nombre del arreglo. Punto y coma, abajo pongo el nombre de mi arreglo, seguido de la palabra new, el tipo de variable que debe ser el mismo tipo de variable que se declaró al principio, seguido de la dimensión de nuestro arreglo. Entonces, aquí estamos creando un arreglo con 12 elementos. ¿Vale? Esa es la forma 1 de declarar un arreglo. La forma 2 es declarando el tipo de variable, como lo vimos aquí, seguido de los corchetes, como aquí también lo vemos en la sintaxis, seguido del nombre del arreglo, como lo vemos aquí en la sintaxis, seguido del signo igual, seguido de la palabra predefinida o preestablecida new, seguido del tipo double. Bueno, el tipo de variable que debe ser el mismo con el que se creó en la parte izquierda. Seguido de la dimensión, aquí la dimensión es de 10. Entonces, en el primero, aquí en esta parte, nosotros creamos un arreglo del tipo entero que se llama mi arreglo con 12 espacios para almacenar. En la segunda forma, nosotros creamos un arreglo del tipo double, ¿sale? Que se llama otro arreglo y que tiene una dimensión de 10 elementos que vamos a poder guardar dentro de este arreglo, ¿sale? De este arreglo unidimensional. Inserción o eliminación, ¿sale? Entonces nosotros vamos a poder no solamente crearlo, sino nosotros poder almacenar datos dentro de ese arreglo. Bueno, la forma número 1 es la siguiente. Nosotros, una vez declarando nuestro arreglo, nosotros podemos empezar a introducir datos dentro de nuestros arreglos. Entonces, aquí estoy creando un arreglo de tipo entero que se llama números y que tiene una dimensión de 3. Para yo insertar elementos, yo hago referencia a su índice. Recuerden, los índices comienzan desde el 0 en adelante. Entonces, yo para meter un elemento a mi arreglo debo de comenzar desde el 0 y le voy a agregar el elemento 5. Con esta instrucción, a la posición 1 le agrego el elemento 7. A la posición 2 agrego el elemento 9. Y estos datos que yo inserté aquí se van a almacenar en memoria en una tablita más o menos como esa. El arreglo se llama números. Los datos que yo introducí fue el 5, el 7 y el 9. Y esos datos están guardados en una posición en memoria. Otra forma es declarar el arreglo y ahí mismo nosotros introducir los datos. Cuando nosotros introducimos los elementos del arreglo, nosotros no le vamos a decir de cuánto va a constar nuestro arreglo. El arreglo o el Java automáticamente identifica que metiste 3 elementos y esos 3 elementos van a ser el contenido de de nuestro arreglo. Dice, detectó 3 elementos y creó 3 espacios en memoria, el 0, el 1 y el 2. ¿Sale? Entonces, esta es la manera en que el código nosotros vamos a poder insertar elementos y de la misma manera eliminarlos, ¿no? Si nosotros queremos meter un elemento nulo, pues no escribimos nada y ejecutamos el programa. Nosotros también vamos a poder hacer búsqueda y ordenamiento de los elementos. Por ejemplo, en este ejemplo, nosotros lo que estamos haciendo es crear un arreglo del tipo entero con corchetes que se llama mi arreglo con 1, 2, con 6 elementos. El tamaño de mi arreglo va a ser
6. ¿Sale? Y mediante una estructura repetitiva yo puedo imprimir cada elemento de mi arreglo. ¿Sale? Aquí está. Con el system.unprintln yo voy imprimiendo cada elemento de mi estructura de datos o de mi arreglo. Pero bueno, eso lo vamos a ver en un ejemplo enseguida. Y este va a ser el ejercicio que ustedes van a crear de actividad también, pero que yo se los voy a mostrar aquí en clase. ¿Sale? De la siguiente manera. Entonces, permítanme compartirles mi pantalla de mi Visual Studio Code. En estos momentos ustedes deberían de estar viendo mi Visual Studio Code dentro de lo que es eh, la pantalla. ¿Sale? Bueno, lo primero que debemos de crear, y ustedes ya saben a la hora de abrir nuestro Visual Studio Code, pues yo por comodidad siempre meto los elementos dentro de lo que es una carpeta. Esa carpeta la voy a crear de la siguiente manera. Yo me posiciono aquí, creo una carpeta que se llame arreglos, doy enter y voy a entrar dentro de la carpeta y dentro de esa carpeta yo voy a crear un nuevo archivo con este botoncito y le voy a llamar a unidimensional. ¿Sale? Le voy a llamar a unidimensional. Punto Java. No se les olvide crear la extensión al archivo porque si no, el compilador no va a identificar a este archivo que está escrito en lenguaje Java. Entonces yo doy enter y se crea mi espacio de trabajo. ¿Sale? Pues bueno, lo primero que tenemos que hacer, como ustedes ya saben, la estructura básica de un programa en Java es crear la clase principal y la clase principal debe llamarse igual que nuestro archivo en Java. Bueno, mi Visual Studio Code, a la hora que yo escribo class, a veces tarda un poquito en jalarla, los códigos, pero al final lo termina creando. Class, bastantito se trabó mi máquina. Ya está abriendo class. Aquí está. Y me crea mi public class, que este es mi método principal o mi método principal dentro, mi clase principal, perdón, dentro de mi archivo o de mi programa en Java. Entonces, ustedes deben de saber que para que un elemento, un archivo en Java se ejecute debe de tener la clase principal. Y la clase principal se debe de llamar igual que el archivo. Seguido a eso, yo tengo que crear la clase principal o el método principal, que es el método main. Con la siguiente manera, public static void main string corchetes args y entre, sí, corchetes, no, sí, corchetes. Y automáticamente aquí me identifica que a la hora de yo crear mi método main, entonces yo ya puedo ejecutar todo lo que yo escriba dentro de este método. Entonces, como lo vimos, hay dos maneras de crear un arreglo. El primero de ellos es escribir el tipo de arreglo que creo crear, que va a ser del tipo entero, seguido de dos, es que estos no se llaman corchetes. Bueno, dentro de de estos dos símbolos. Seguido del nombre del arreglo, le voy a poner mi primer arreglo. ¿Sale? No, le voy a poner
construí mi primer arreglo, ¿sale? Seguido del símbolo de igual, seguido de la palabra new, seguido del tipo de dato con el que estoy trabajando, seguido de estos dos símbolos, punto y coma, y seguido dentro de los corchetes yo tengo que establecer la dimensión de mi arreglo. Entonces yo le voy a poner que creo un arreglo del tipo entero. Este es el símbolo de crear un arreglo unidimensional del tipo entero con el nombre de mi primer arreglo y un tamaño de 6 elementos. Mi arreglo va a poder contener 6 elementos. Y voy a ponerle aquí como comentario. Forma 1 de crear un arreglo. ¿Sale? Y vamos a ver la segunda forma para crear un arreglo. Es similar, ¿no? Es int, crear el arreglo. Mi segundo arreglo, vamos a ponerle este. Arreglo, ahí está. Punto y coma. Ahí ya lo estoy creando, pero tenemos que inicializarlo. Esta es la parte de la inicialización. Cuando yo digo de qué tamaño va a ser mi arreglo. Entonces, yo mando llamar a mi arreglo, perdón, mi segundo arreglo se llama mi segundo arreglo, y le voy a decir de cuánto es el tamaño que yo quiero ese arreglo. Entonces le pongo signo igual, la palabra new, el tipo de datos que va a almacenar, y le voy a decir que cree un arreglo de 10 elementos. Punto y coma. Entonces, forma 2, vamos a poner. Forma 2 de crear un arreglo unidimensional. ¿Sale? Aquí también me faltó el unidimensional. Ahí está. Unidimensional. Aquí. E inicializarlo. Vamos a poner inicializarlo. Entre paréntesis vamos a poner un tamaño al arreglo. ¿Sale? Dentro de la segunda forma ya creamos el arreglo, pero también vamos a inicializarlo. Inicializamos el arreglo. Tamaño del arreglo. ¿Sale? Entonces, esta es la forma 1 y la forma 2 de crear un arreglo. Ambas son correctas. ¿Sale? Ambas funcionan de la misma manera. Ambos están creamos dos arreglos, uno que dice mi primer arreglo, el segundo que se llama mi segundo arreglo. Lo siguiente es introducir elementos a mi arreglo. La primera forma es básicamente introducir datos dentro de mi arreglo, pero a la vez crear un nuevo arreglo. Y vamos a ponerlo de esta manera. Las dos formas de cómo crearlo, ahí están. Una forma adicional que, además de crearlo, además de inicializarlo, yo también ya puedo meter datos a este arreglo es la siguiente. Int, crear un arreglo de tipo entero que se llame, que empiece, que sea arreglo unidimensional porque solamente tiene unos signos de estos, seguido de la palabra el nombre del arreglo. Mi tercer arreglo. ¿Sale? Seguido ¿cómo se llama? De la palabra, del signo igual, seguido ahora sí, corchetes, punto y coma, y dentro de esos corchetes yo voy a poner la cantidad de elementos de mi arreglo. Por ejemplo, el 5, 9, 10, 11, 7. Ojo, forma 3 vamos a poner, forma 3, 1.
crear un arreglo, coma, inicializarlo. Ok, pero ¿cómo es que lo estoy inicializando si no le estoy diciendo de qué tamaño va a ser mi arreglo? Ok, no le estamos diciendo, pero ya estamos metiendo datos. Entonces mi arreglo va a tener un elemento, dos elementos, tres elementos, cuatro elementos y cinco elementos. Inicializarlo. Aquí estamos diciendo que va a tener el tamaño es de 5 elementos. Y que además, voy a poner aquí abajito el comentario para que no se vayan muchos días. Además, ya estoy introduciendo datos. Sí. En la forma 3, creamos el arreglo, además lo inicializamos con un tamaño que no declaramos explícitamente 5, pero a la hora de ya introducir los datos, Java identifica que es un arreglo de 5 elementos. Que los datos que introducí son 5, el 9, el 10, el 11 y el 7. Pero este arreglo es de un tamaño 5. Esa es la forma 3 que a su vez nos permite también a nosotros introducir ya datos. Entonces, otra forma de introducir datos utilizando la forma 1 y 2 de crearlos es la siguiente. Yo puedo llamar a mi arreglo. ¿Cómo llamo a mi arreglo? De la siguiente manera. Escribo mi primer arreglo. Aquí está. Las llaves que abren y cierran. ¿Vale? Y le digo, recuerden que el arreglo es un tipo de datos, una estructura de datos que está indexado. La indexación, como lo platicamos hace rato en la teoría, es como un espacio en memoria. Empieza desde la posición 0, después la posición 1, 2, 3, 4, 5, así hasta la cantidad de elementos que tenga tu arreglo. Para el caso de mi primer arreglo, solamente voy a poder introducir 6 elementos. El primero de ellos en la posición 0, y le vamos a decir igual, vamos a introducir el 7, punto y coma. Entonces, mi primer arreglo ya tiene un elemento dentro de él mismo, de mi primer arreglo. En la posición 0 metimos el 7. Y hago lo mismo para seguir introduciendo los datos. En la posición 1 voy a introducir el 6. En la posición 2 voy a introducir el 5. ¿Sale? Puedo dejarlos así, pero puedo llenar también la lista de los elementos que estoy creando. ¿Sale? Ahora, ¿cómo sé qué elementos? ¿Cómo sé qué elementos estoy guardando dentro o cómo sé que estoy guardando estos elementos? Bueno, una forma de saber qué elemento estoy guardando es imprimiéndolos en pantalla. Pues bueno, con la instrucción system.out, ¿dónde está? System.out.print. Ok, voy a poder imprimir mi primer arreglo. Voy a imprimir el 6. ¿Qué tengo que hacer para imprimir este 6? Pues bueno, yo tengo que abrir las llaves y tengo que decirle a Java. Tengo que decirle a Java. Imprime la posición 1. ¿Por qué? Porque el número 6 está en la posición 1 de mi primer arreglo. Aquí voy a poner un comentario. Introducir el número 6 al índice 1. Entonces, cuando yo quiera sacar un elemento de los que estoy asignando, tengo que llamar al índice. En este caso, el índice es el 1. Y así
puedo poner system igual de esta misma manera para imprimir el elemento 7, por ejemplo, de mi tercera regla. System.out.print y vamos a decirle mi tercer arreglo. Y vamos a imprimir, yo quiero imprimir el número 7, está en la posición 0, bueno, perdón, 0, 9, 10, 11 y 7. Voy a ponerlos con dibujos. Entonces yo para imprimir el 7, la posición 0 es la posición 1, la posición 2, la posición 3 y la posición 4. Entonces yo para imprimir el 7 necesito imprimir la posición número 4. Ahí está. Entonces, para el caso de aquí yo puedo ejecutar mi código y voy a imprimir el elemento de mi primer arreglo, el índice 1 que va a ser el 6, y en mi tercer arreglo voy a imprimir el número 7, que es la posición 4. Y aquí está. Aquí está. ¿Sale? Entonces, con esto, voy a poner aquí los comentarios para que sea más explícito. Imprimir la posición 1 de mi primer arreglo. Eso fue lo que imprimí. No mandé llamar como tal al 6, mandé llamar a la posición 1 que tiene el 6 en mi primer arreglo. Aquí, imprimir la posición 4, aquí lo vimos en la parte de arriba del arreglo. Mi tercer arreglo. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer, pero esto lo vamos a hacer en la siguiente clase, es lo siguiente. La siguiente clase vamos a hacer a imprimir de una forma rápida los 10 elementos que va a estar en mi segundo arreglo. Pero para el caso de la actividad, ustedes van a realizar este ejercicio de tarea para que vayan practicando y vayan comprendiendo cómo se está trabajando esto. La siguiente clase nosotros vamos a continuar con este ejemplo. ¿Sale? Entonces, de tarea van a tener lo siguiente, que es crear estos arreglos, empezar a crearlos, empezar a ver cómo puedo crearlos e inicializarlos, crearlos, inicializarlos, crearlos, inicializarlos y además introducir datos y además imprimir esos datos dentro de los arreglos. Entonces, hasta aquí van a realizar el trabajo, la actividad que tienen que entregar, ¿sale? Entonces, hasta aquí dejo este video de esta clase.